tal a todos? Estamos en este mes de octubre, mes de la misión, mes del Rosario, y estamos hablando de distintos santos que a lo largo de la historia pues han sido impulsados, han sido también consolados y fortalecidos por medio de la presencia de María en sus vidas a través del Rosario, y también han marcado un paso en la misión de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de este gran santo conocido como el Papa Bueno, que es precisamente San Juan XXIII. Su nombre original es Angelo Giuseppe Roncalli. Él nació en Soto il Monte, en Italia, en 1881, el 25 de noviembre. Fue parte de una familia de 14 hijos y sobre todo pues se dedicaban a la agricultura. En 1904 fue ordenado sacerdote y trabajó durante mucho tiempo como secretario del obispo de su ciudad, y además fue maestro de historia eclesiástica en el seminario también local. Durante la Primera Guerra Mundial, él fue nombrado sargento médico y además más tarde fue también nombrado capellán. Asistía a los soldados que estaban en la guerra dando su servicio como médico y además pues también como ayudante espiritual en esas circunstancias. En 1921 fue llamado a participar en la reorganización de la Sociedad para la Propagación de la Fe, que actualmente sabemos que es el Dicasterio de Propaganda Fidei, es decir, aquella comisión que se dedica a la Iglesia a la expansión de la evangelización, pues por los distintos medios, ya sea digitales, ya sea presenciales, a través de las comunidades que tienen como carisma la misión, la evangelización y también la ayuda de la caridad. En 1925 fue enviado a Bulgaria como representante del Papa, sobre todo para impulsar al presbiterio de esa zona, ya que es un país que poco a poco en este tiempo se estaba reorganizando políticamente y también necesitaba de ese impulso, acompañamiento a nivel espiritual, sobre todo de los sacerdotes nativos del lugar, para que pudieran también extender la palabra de Dios en esas situaciones de impulso nacional, político, etc. También participó como delegado del Papa en Turquía y Grecia. Sabemos que en estos dos lugares pues se encuentran también otras confesiones de fe, y fue una persona que ayudó sobre todo al diálogo interreligioso con estas otras confesiones, tanto con los patriarcas de Grecia como también los musulmanes en Turquía y en otras zonas de estos países. Sobre todo lo que llamaba la atención de este Papa, ¿no?, que después ya se llamaría Juan XXIII, es precisamente su forma y manera de poder transmitir la palabra de Dios y la evangelización de una manera sencilla. Él mismo se decía que era un papa del pueblo, ¿no?, precisamente por su origen sencillo y humilde de su familia. En 1943, pues, del 43 al 45, participó también en la Segunda Guerra Mundial, ayudando a rescatar a muchos judíos del exterminio que se estaba dando en ese tiempo. Sabemos todos la historia universal, que una de las principales razas perseguidas durante la Segunda Guerra Mundial precisamente eran los judíos, y él ayudó a bastantes a poder ser salvados de ser llevados a los campos de concentración y morir ahí. Ya en 1944 fue nombrado nuncio papal en Francia, y así pudo también visitar otros países en nombre del Papa que en ese tiempo estaba,
y que sobre todo ayudaba a ese impulso de poder reestructurar la iglesia. Ya en 1953 fue nombrado cardenal y arzobispo de Venecia. También el 28 de octubre de 1958 fue nombrado Papa de la Iglesia Católica y tomó el nombre de Juan XXIII. Una de las anécdotas muy conocidas en este día en que fue nombrado Papa es precisamente aquella que cuando el acompañante secretario se acercó a él ya por la noche en ese mismo día de la elección, le preguntó: Su Santidad, ¿qué va a hacer ahora como Papa? ¿O qué es lo que hacemos ahora en este momento? Y él, sencillamente con una sonrisa que le caracterizaba, pues le dijo: vamos a rezar completas, como lo que hacemos todos los días, ¿no? Y así eso fue lo que marcó el papado de este Papa, sobre todo por su sencillez y manera de dirigirse a las personas de distintos estados sociales, tanto también en la manera de cómo dirigirse y presentar la palabra de Dios de una manera tan sencilla y tan amena, que precisamente por eso se ganó el nombre del Papa Bueno. También otra de las cosas que tuvo como gran impulso fue convocar en 1963 en adelante el Concilio Vaticano II. Él sobre todo tenía tres intenciones al convocar este concilio. El primero de ellos era renovar y actualizar la vida religiosa en la Iglesia. Vida religiosa no solamente se refiere a los consagrados, sino a toda la vida religiosa de los laicos, consagrados, sacerdotes, obispos y también arzobispos, sobre todo porque tenía el deseo de poder ver una iglesia renovada y actualizada ante todos los retos que presentaba el mundo en ese momento, ya que sabemos que venía saliendo de Primera y Segunda Guerra Mundial, también de diferentes cambios a nivel social, político en muchos países, y también adelantos en la ciencia y sobre todo también en la tecnología. Sabemos que en ese tiempo pues fue un tiempo de muchos cambios, y por eso él necesitaba también que la iglesia buscara esa actualización de la evangelización ante esos retos que presentaba el mundo. Otra de las intenciones era la unidad de los cristianos, porque sabemos que cuando la humanidad pasa por situaciones de crisis y de adversidad, como son las guerras, como son los cambios, como son también las pobreza que deja una guerra, también como pues todas esas muertes que se dan en las guerras, pues disminuye la población en muchos países, y eso crea también una crisis de fe, por lo cual él también buscaba responder ante esas situaciones, sobre todo porque también se había dado durante esas épocas la reforma dentro de muchas congregaciones, y sobre todo también la crisis en muchos religiosos, porque había esa necesidad de compartir la fe, pero sabían que no era fácil ante ese ambiente que se presentaba en el mundo. Por eso, ante esa crisis de fe, esa crisis mundial, esa situación de adversidad, pues necesitaba buscar esa unidad de fe de todos los cristianos. Por eso también se buscaría en el Concilio Vaticano II. Y sabemos que más adelante pues lo continuará Pablo VI o San Pablo VI, que también fue el siguiente papa que le sucedió, y que sobre todo uno de los primeros documentos que se realizó dentro de este Concilio Vaticano II fue sobre la Iglesia, ¿no? La Lumen Gentium. Precisamente porque lo que se buscaba con estas dos intenciones de Juan XXIII era eso: la unidad de todos los cristianos como iglesia, y también la actualización de la iglesia en los tiempos actuales. Y una de las tercera intención era cómo acercar a todos los pueblos a Cristo.
Por eso el nombre de Lumen Gentium. Es decir, Cristo, que es la luz del mundo, luz de las gentes, brilla y se manifiesta a través de la iglesia. Por eso Él también quería expandir esa experiencia de fe a todos los que estaban en ese momento ante estas situaciones de vida. Y sobre todo presentar a un Cristo vivo, cercano, compasivo, misericordioso, que pudiera llegar al corazón herido de tantas circunstancias que vivía la humanidad en ese momento. Por eso es muy importante la convocación de este concilio, porque sobre todo buscaba estas tres intenciones. ¿Cómo responder ante esa crisis? Actualizando el depósito de la fe y respondiendo desde la palabra de Dios a estas circunstancias. Segundo, ¿cómo poder vivir en esa unidad de fe ante todas las propuestas, circunstancias y crisis que se dieron en la iglesia? Y sobre todo esa crisis en la vida religiosa y consagrada y también de algunos sacerdotes, de cómo ayudar a impulsar y reanimar la vivencia en la misma iglesia. Y sobre todo acercar y presentar a un Cristo vivo, misericordioso y compasivo ante las realidades que se estaban viviendo. Él, durante su tiempo de pontificado, escribió 7 encíclicas que sobre todo van a ayudar a presentar a la iglesia como maestra y madre, que acompaña, que guía, que orienta, que responde ante esas circunstancias. También escribirá otra encíclica que hablará sobre la paz en el mundo, paz interna, es decir, paz en la tierra, precisamente después de todas estas situaciones de guerra que había vivido el mundo en esos años. Y también escribirá otras sobre lo que es el progreso de los pueblos, sobre las distintas circunstancias también que se estaban viviendo a nivel de esa reforma mundial, a nivel político, a nivel económico, a nivel de estructura, que también se estaba renovando de distintos pueblos después de estas guerras. Falleció el 3 de junio de 1963 y fue canonizado el 27 de abril de 2014. Este papa sabemos que murió precisamente a la mitad del Concilio Vaticano II y después le iba a suceder y ser nombrado Pablo VI como el papa que continuaría este concilio y lo llevaría hasta el final. El Papa bueno, Juan XXIII o San Juan XXIII, sabemos que fue uno de los grandes papas que muchos se sorprendieron ante su elección, porque de todos los que estaban presentes en el momento de ese cónclave, ¿no?, realizado en esos años, pues muchas personas no creían en él, ya que lo miraban, además de ya ser mayor, pues también con muchas cosas que no representaban como una respuesta de la iglesia ante ese momento. Sin embargo, cuando fue electo papa, ante la sorpresa de todos, precisamente fue el que llevó y cambió muchas cosas que no se esperaban. Incluso comenta la historia que muchos de los cardenales pues no pensaban en él como uno de los elegibles para papas. De hecho, él llegó tarde al cónclave, que estaba por iniciar, y llegó precisamente en un taxi que le habían conseguido en el lugar porque su vehículo se había descompuesto, ¿no? Entonces, todos estos datos que son a lo mejor pues muy vanos o sin importancia, van marcando lo que será la vida de este Papa durante su pontificado. En medio de dificultades, en medio de adversidades, incluso en medio de rechazos de algunos de sus propios compañeros, arzobispos, obispos o incluso cardenales, él siguió caminando con la fuerza de Dios, pues sabía y él estaba convencido que el Espíritu Santo es quien lleva a la iglesia, aún en medio de los errores, como llegó a decir él en el día de inicio de su pontificado, de los errores y debilidades del ser humano,
que forman la Iglesia, el Espíritu la llevará a la santidad. Por eso nos invita este Papa a poder ser como Él, sencillos, abiertos a la acción del Espíritu y poder buscar con Él esas intenciones que también en la actualidad necesita de la Iglesia de nosotros. Primero, cómo buscar y actualizar ese mensaje del reino en el mundo actual, con todos los medios que ahora tenemos. Cómo buscar esa unidad y finalmente cómo poder ser representantes de este Cristo vivo que quiere seguir dando este mensaje. Que ojalá podamos responder con Él y como Él ante estas situaciones. Gracias y que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.